¿verdad? Bendiciendo su nombre. Agradecemos, ¿verdad? Este día que nos permite el Señor. Y sin lugar a dudas, no hemos de volver como hemos llegado, porque cuando Dios está en medio de nosotros, algo siempre sucede. Siempre sucede algo. Si he venido triste, el Señor nos llena de gozo. Si he venido con problemas, el Señor, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Trabaja en la solución de ese problema. Si he venido enfermo, tenemos al Señor, nuestro sanador, en este lugar. Por lo tanto, hermano, usted no ha venido a perder el tiempo, ha venido, ¿verdad? A el mejor lugar, que es la casa del Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Sin más, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día iba a predicar nuestro hermano Felipe, pero les cuento que hicimos un cambalache para que él pueda predicar el próximo domingo. Así que lo vamos a tener el próximo domingo. Gracias a Dios me aceptó, ¿verdad? El trato. Pero damos gracias al Señor. Mateo capítulo 13. ¿Se acuerdan que el jueves pasado hablamos? ¿Cuánto estuvieron el jueves pasado? De la parábola del sembrador. Y quedamos con la segunda parte. ¿Se acuerdan? ¿Qué aprendimos de la parábola del sembrador? Que el que siembra la palabra, el sembrador, ¿quién es? ¿El Dios? No. ¿El sembrador quién es? El que siembra la palabra, ¿verdad? Es decir, usted y yo, los que de alguna manera estamos hablando la palabra del Señor, estamos en confianza, así que no lo haga. Me distrae. Está sonando bien, pero me distrae entre la música y la guitarra. Ya dijimos que el que siembra la palabra es el sembrador, usted y yo. Que la semilla es la palabra, ¿verdad? Y que en realidad la parábola no se trata tanto del sembrador y de la semilla, sino que del terreno donde cae la semilla. Y entre esos vimos, ¿verdad?, que una de las partes donde cae es cuando cae junto al camino. Por lo tanto, hoy día la segunda parte, ¿verdad?, de este estudio tiene que ver con el sembrador, segunda parte, pero los que caen en el camino. Digo conmigo, los que caen en el camino. Vamos a Mateo, capítulo 13, verso 1 al 4, dice de esta manera en el nombre de Jesucristo. Le voy a pedir a la hermana Maite que esté atenta y, ¿verdad?, para todos los textos que yo vaya diciendo, los pueda poner ahí y comparta conmigo. Somos poquito hoy día, pero sin lugar a duda, como siempre digo, el Señor tiene preparada la palabra para aquellos que necesitan la palabra. Amén. Así que usted y yo la necesitamos hoy día. Amén. Oremos por los que no han venido, ¿verdad? Todavía estamos en tiempo estival, hay algunos que están de vacaciones, hay algunos que simplemente están flojeando, pero oremos, no estamos para juzgar, estamos para orar por nuestros hermanos que no han llegado. Amén. Dice de esta manera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Amén. No estoy solo, ¿verdad? Tome su asiento, no estoy solo. Ustedes saben que mientras más amén escucho, menos predico, menos enseño, así que, y mientras menos amén, yo digo, están súper interesados, así que voy a seguir enseñando, voy a seguir, ¿verdad? Voy a seguir dándole, así que depende de usted a qué hora salimos hoy. ¿Amén? ¿Tomaron oncecita? ¿No? ¿Hay algunos que no? Bueno. Ya, hoy vamos a estudiar el primer tipo de terreno. De hecho, pudiéramos llamar esta parábola la parábola de los terrenos, sino la parábola del sembrador, porque tiene que ver con los terrenos donde cayó la semilla. Salió el sembrador a sembrar y empezó a sembrar, ¿verdad? Dice la parábola. ¿Se acuerdan que también vimos que era una parábola? Es una realidad, es una verdad dicha en palabras simples. Se toma una historia para demostrar algunas verdades espirituales importantes. ¿Amén?
Así que nos toca, ¿verdad?, ver los que caen junto al camino. Dice la Biblia que caen algunos junto al camino, otros, ¿verdad?, cayeron, ¿verdad?, entre los matorrales, entre las espinas, otros cayeron por aquí, por allá, otros cayeron en buena tierra, ¿verdad? Y empieza a hablar acerca de las que germinaron y los que no germinaron. ¿Amén? Ahora, como dijimos en el estudio anterior, cada tipo de tierra representa la vida de muchos de nosotros. Tiene que ver con eso. ¿Qué quiere decir? Nuestra actitud. Diga conmigo, actitud. Cuando escuchamos la palabra de Dios, porque nosotros venimos acá y tenemos diferentes tipos de actitud para escuchar la palabra del Señor. ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta? Hay algunos que están atentos, sí. Hay algunos que están así. ¿O no? Escuchando la palabra del Señor. Otros, ¿verdad?, que están conversando al lado. Pero todos tenemos diferentes tipos de actitud. ¿Ah? Ahora, veamos algunas cosas. Primero, los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. ¿No ha pasado a veces, o no? Hemos escuchado la palabra del Señor, pero la verdad es que a veces no la entendemos. Simplemente no la entendemos. Miren Mateo 13:19. Miren lo que dice. Cuando alguno, ¿qué dice?, oye la palabra del reino, es decir, oye la palabra, la escucha, como ahora nosotros, y no la entiende, ¿viene quién? ¿Quién es el malo? El diablo, ¿no es cierto? El diablo, no, el diablo. ¿Amén? Satanás, el enemigo, el malo. El Señor le dice, viene el malo. ¿Ah? ¿Y qué hace el malo? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay ocasiones en que el Señor pone la palabra, se predica la palabra, usted la escucha, no la entiende, ¿y qué hace el enemigo? El malo va y esa palabra que el Señor puso en su corazón, se la quita, se la roba. Y obviamente eso significa que no da fruto. ¿Amén? ¿Se acuerdan que hablamos de los frutos? Frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahora, no la entiende primeramente porque tiene el corazón endurecido. Miren lo que dice Mateo 13:15. Hermana Maite está pero así, súper. Dice, porque el corazón de este pueblo, ¿está conmigo? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No quiere decir que creció, dice que se engrosó. ¿Qué pasa cuando algo se engruesa? Pierde, ¿qué pierde? Eje. Cuando usted tiene un callito de tanto pincharse, ¿verdad? Porque antiguamente las viejitas cosían, ¿no es cierto? Ya no, la papa del calcetín, ¿no es cierto? ¿Cuánto cosían en el colegio una papa del calcetín? A mí me hicieron con una ampolleta. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Con una ampolleta cosiendo y tanto pincharse las viejitas, tanto pincharse, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Se hace un callo. Se engruesa la piel. Eso es un callo. ¿Qué pasa cuando uno engruesa la piel? ¿Pierde qué? Sensibilidad. Entonces, ojo, cuando se engruesa el corazón, no es que crezca, sino que pierde sensibilidad. El corazón muchas veces pierde sensibilidad al oír la palabra del Señor. Mire, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Se parece a algunos que los veo cabeceando aquí muchas veces. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Endurecidos, ¿sabe por qué? Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 19, verso 15, nos da una de las causas por qué se endurece el corazón. ¿Quiere leerlo? Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos,
Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz para no oír mi palabra. Se habían puesto soberbios, no querían oír el consejo, no querían escuchar la voz de Dios. Pero también en Mateo 11:21 dice la Biblia que el corazón se endurece a causa de la incredulidad, cuando no creemos a la palabra del Señor. Está bonito lo que dice el pastor, pero eso no pasa. Está bonito lo que dice el predicador, pero no pasa. Y tenemos esa actitud. Miren lo que dice Mateo. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Estas son dos ciudades. Porque si en Tiro y Sidón eran ciudades donde el Señor hizo un castigo. Ciudades antiguas donde el Señor castigó. Y miren lo que le está diciendo. Cuando el Señor está en la tierra, los ve y los mira desde un monte y le dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Lo está viendo, los mira y les dice: yo he hecho tantos milagros en estos tiempos con ustedes, que si en estas ciudades que yo castigué antes se hubieran hecho estos milagros, estas personas se hubiesen arrepentido. Pero ustedes no se han arrepentido. Ahora, no lo entienden porque tienen una actitud de indiferencia. ¿Por qué no entendemos la palabra del Señor? Porque nos es indiferente. Estamos conversando a veces mientras se nos está predicando. Estamos, ¿verdad?, haciendo otras cosas mientras estamos predicando. Entonces tenemos precisamente una actitud de indiferencia a la palabra del Señor. Tenemos, ¿verdad?, una actitud, cuando uno es indiferente, uno tiene un menosprecio, ¿o no? ¿O no nos pasa que cuando la vieja, ¿verdad?, nos está ignorando, nos sentimos menospreciados? Alguien dijo: a ver. O al revés. Cuando el viejo anda con la pluma parada y no nos habla y no nos dice nada, nos sentimos con esa indiferencia menospreciados. Eso es lo que pasa cuando no queremos escuchar la palabra del Señor, cuando somos indiferentes a la palabra del Señor, es menospreciar la palabra del Señor. Miren lo que dice Eclesiastés 5:1. Dice de esta manera: cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuántos han venido a la casa de Dios? Amén. Vino a la casa de Dios, ¿verdad? Hoy día. Entonces miren el consejo que está diciendo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, anda tranquilito, ve con cuidado. Y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando vaya a la casa del Señor, lo que está diciendo el Eclesiastés, el predicador, está diciendo: acérquese más para oír. No se gane en la última banca, está diciendo. No se gane allá en lo último, sino que venga para acá. Escuche mejor, ¿por qué? Porque atrás, si usted mira, siempre los de atrás están conversando. ¿O no? Mire para atrás. Estoy viendo al último allá. Tengo que sacarme el lente porque no veo bien. Ahora, menosprecien la palabra de Dios con sus sentidos porque están enfocados hacia otras cosas menos importantes que la palabra de Dios. Nehemías 8:8, miren lo que dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, ellos cuando leían la palabra del Señor, estaban atentos, querían poner el sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque de esta manera sí entendían la lectura de la palabra del Señor. Lamentablemente hoy en día, ¿verdad?, en muchas iglesias, muchas personas al momento del mensaje están enfocados en sus teléfonos, están enfocados, ¿verdad?, en platicar con los amigos, atender a sus hijos, ¿verdad?, que está bien, pero la palabra no tiene efecto en ellos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. ¿Están conmigo? ¿Sí? Llega, ¿verdad?, el Señor está tirando la semilla. ¿Y qué pasa? Viene el enemigo mientras usted está distraída. ¿Y qué dice? Esta semilla es para mí. Usted se queda sin
semilla. Menosprecia la palabra, ¿verdad? Porque su tesoro muchas veces, no está en Dios, sino que en todo lo que nos está pasando. Mire lo que dice Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Usted lo que aprecia es lo que generalmente usted busca, ¿o no? Usted aprecia algo, usted busca ese algo. Usted quiere algo, usted busca ese algo. Usted de repente, ¿verdad?, quiere comprarse, no sé, un vestido nuevo. ¿Qué hace? Junta chaucha, ¿o no? Junta moneda. A veces nos cuesta mucho juntar la moneda, pero hoy cuando me lo compro, ¡wow! Ahí estaba mi tesoro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la actitud que tenemos que tener con la palabra del Señor. Yo quiero que la palabra del Señor me bendiga. ¿Cuántos quieren que la palabra del Señor la bendiga? Quiero que dé un fruto en mi corazón. Pero tengo que tener la atención puesta en ella. ¿Por qué? Porque donde está mi tesoro, ahí está, ¿qué? Mi corazón. Y por eso muchas veces nos distraemos con el celular, nos distraemos con la conversación mientras está la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el enemigo? El malo, el diablo. Pesca la palabra, la semilla, y se la roba. ¿O no? ¿A cuántos le he robado muchas veces la palabra del enemigo? A mí. Me la ha robado. Porque estoy distraído, porque pierdo, ¿verdad? Y después ando, como decimos vulgarmente acá en Chile, pateando la perra, porque pucha, el mensaje, están todos gozándose y yo aquí estoy con la boca abierta. Están todos sintiendo la presencia del Señor y yo estoy aquí, ¿verdad?, pajaroneando. ¿Por qué están todos llenos? ¿Por qué están todos felices? ¿Por qué se fueron todos contentos? Y yo, ¿verdad?, estoy aquí, ¿verdad?, que casi ni entendí lo que dijo el pastor. ¿Por qué? Porque llegó el enemigo, el malo, y me robó la palabra del corazón. Segundo, ¿quiénes son estos que están en el camino? Tengo otra parte, ¿verdad?, que pudiera ser buena. Los de junto al camino también son aquellas personas que les gusta el Evangelio. ¿A cuánto les gusta el Evangelio? A mí me gustan las buenas noticias. Me gusta lo que el Señor me enseña. Me gusta la palabra de Dios muchas veces. A pesar de que de repente el viejo chico me reta, ¿verdad? Me dice que me estoy quedando dormido. Me dice, ¿verdad?, que me estoy distrayéndome con el celular. ¿Ah? A pesar de eso, me gusta el Evangelio. Le gusta el Evangelio. Le gustan las predicaciones. Le gusta la iglesia. Pero no quieren dejar sus malos caminos y venir al Señor. Porque una cosa es que nos guste la iglesia, nos gusten las predicaciones, y otra, que le hagamos caso a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Son cosas diferentes. Mire lo que dice Juan 3:19, que nos está ayudando, ¿verdad?, nuestra hermana Maite. Dice de esta manera. 19. Muchas gracias. Y esta es la condenación. O sea, este es el problema que vamos a tener. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, el Señor está diciendo, ¿sabe cuál va a ser el problema del mundo cuando se acabe todo esto? Cuando yo venga a juzgar, cuando yo venga, ¿verdad?, a hacer las cosas que, a partir impartir el juicio justo. El problema no es que los hombres no amen las cosas de Dios. Nos gustan las bendiciones de Dios, ¿o no? Nos gusta oír los cánticos, nos gusta cantar, nos gusta, ¿verdad?, la palabra, oírla. El problema no es eso. El problema es que mis obras no las quiero dejar de lado. ¿O no? No hagamos los tarugos. ¿Ah? Porque yo sé que, por ejemplo, con mi enojo tengo que trabajar con mi enojo. ¿O no? Tengo que trabajar con mi enojo. Pero ¿qué pasa? Apenas me hacen una, me enojo. Apenas tengo el problema, levanto la voz. Y pobre viejito chico, ¿no es cierto?, cuando la hermana levanta la voz. No dije que viejito chico. Yo soy viejito chico también. Porque ay, ¿verdad? Cuando se enoja, pastor.
Entonces, nos gusta la palabra, nos gusta saber que tenemos paz en medio de la tormenta, ¿no? La cantamos, paz en medio de la tormenta, ¿no es cierto? La cantamos, pero llegamos a la casa y somos un huracán, provocamos la tormenta. Entonces, debemos entender eso, hermano, que debemos dejar amar no tan solo las cosas, sino que también amar, dejar las cosas que nos hacen daño. Trabajar en eso es un proceso, pero hay que ser, ¿cómo es la palabra? Cuando uno lo hace a propósito. Hay que ser, tener el objetivo. Tengo la palabra ahí en la punta de la lengua, pero en algún momento va a salir. Intencionales. Necesitamos ser intencionales. No podemos dejar, ¿verdad?, que el enojo se me va a pasar solo. No, tenemos que trabajar en el enojo. Tenemos que trabajar, ¿verdad?, en las cosas que no estamos haciendo. No podemos dejarlo al aire, no. Si Dios no lo saca, no lo va a sacar nadie. Ni a Dios lo dejamos obrar. El Señor mira de arriba y dice, pero yo he intentado. Entonces, hermano, tenemos que ser intencionales, ¿ya? ¿La condenación cuál es? La condenación no es que no amen las cosas del Señor. Vieron la luz, alumbró la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque amaban más sus propias obras, lo que ellos hacían. Amén. Son personas, ¿verdad?, en las cuales se cumplen perfectamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7:6. Como estudio, ¿verdad?, estamos poniendo los textos bíblicos para que podamos compartirlos. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Wow. ¿No es cierto? ¿Cómo les dijo? Hipócritas. ¿Ah? ¿Y por qué hipócrita? Usted sabe quién es el hipócrita, ¿verdad? Término griego que le decían a los actores en Grecia. ¿Ah? Mira, está interpretando un papel. Él es en vez de decir actor, decían, es un hipócrita. Es decir, está actuando un papel. Entonces, cuando el Señor usa este término, está bajo ese contexto. Le está diciendo le está diciendo a los religiosos de ese tiempo, ustedes son unos actores. Ustedes dicen que son religiosos, ustedes dicen que son buenos, pero ustedes están actuando. Es el hipócrita. ¿Está claro eso, no? Entonces el Señor les dice, actores. Ahora cuando yo lo vea por ahí, le voy a decir, bueno, mi hermano, ¿usted es un actor? ¿Ah? Y el hermano va a decir, ¿qué? ¿Por qué salgo en la tele? No. Porque actúa un papel. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo, mire, fíjese que dónde está la hipocresía. Cuando decimos, no, si yo canto al Señor, yo alabo al Señor, yo sirvo al Señor. Pero mire, este pueblo de labios me honra. Es decir, de la boca para afuera. Así decimos ahora, ¿no es cierto? De la boca para afuera. Tú cambias, sí, de la boca para afuera cambias. ¿Cuánto le han dicho eso al esposo? A la esposa, a los hijos. De la boca para afuera. Pero mire, más su corazón está lejos de mí. Tienen un buen concepto del Señor. Tienen un buen concepto de la palabra. Oyen los sermones, les gustan los mensajes, pero no quieren venir al camino de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Porque no quieren aceptar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida. Viene el malo, ¿y qué hace? Le roba la semilla de la palabra en su corazón y no puede dar frutos. Puede ser también que muchas de esas personas de junto al camino tengan un sincero amor por las cosas de Dios. No podemos negar eso. Tal vez sí aman al Señor. Tienen respeto por la iglesia. Hablan bien de las cosas del Señor. Pero el problema es que aman más las tinieblas que la luz. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque sus obras son, dice la Biblia, malas. Entonces la semilla de la palabra de Dios no fructifica en ellos porque simplemente no quieren dejar sus malas obras, no quieren venir al camino del Señor, quieren seguir en sus malos caminos. Zacarías 1:4. La tengo, pero atenta ya la hermana
Te va a quedar experta en Biblia la hermana May. ¿Qué dice? Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Es decir, los primeros profetas le decían, le clamaban, le decían, oiga, por favor, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Cuando un profeta habla, cuando alguien está hablando la palabra del Señor, quien está hablando prácticamente es ¿quién? Es Dios a nuestras vidas. Lamentablemente al final, los de junto al camino terminan en condenación. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino que lleva a la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:6, usted se lo sabe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Ojo, mire, no dice nadie va al Padre. Dice nadie, diciendo que no hay más de un Dios. Solo un Dios. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y ahí aparece Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Último punto. ¿Qué dijimos? Primero dijimos que los junto al camino eran los que oyen la palabra pero no la entienden. ¿Se acuerdan? Los segundos son los que les gustan las cosas del Señor pero no quieren dejar las cosas malas, ¿verdad? Las obras malas que hacen. Y lo tercero, los de junto al camino son personas quienes el enemigo les roba la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Hay un hurto. A veces no se dan cuenta y llega el enemigo y se las roba. Miren lo que dice Marcos 4:15. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Usted está aquí y el Señor está sembrando la palabra en su corazón. Ahora, ¿se da cuenta de eso, no? Entonces, ahí estamos nosotros. Pero, después que la oyen, enseguida viene Satanás y le quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, el texto se nos muestra de manera inmediata cómo actúa Satanás después de que alguien escucha la palabra. Mira lo que dice. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente al salir de la iglesia, usted escuchó la palabra, se fue gozoso, ¿verdad? Pero al salir de la iglesia, al terminar de escuchar la predicación, ya Satanás está usando, ¿verdad?, personas para robarnos lo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Vamos saliendo y ya nos enojamos porque alguien está haciendo algo. O llega una llamada, ¿verdad? O pasa alguna situación y el enemigo usa, lamentablemente, ¿verdad?, estas situaciones. ¿Para qué? Me iba gozoso, pero ahora se me cayó el semblante y me voy enojado. El pastor no me saludó. ¿Qué se cree este viejo chico? Me voy. Y capaz que no venga. ¿O no? Entonces, claro, el pastor no se dio ni cuenta que no le había saludado. ¿Y qué pasó? La hermana se enojó. Y después, ¿verdad?, el pastor la llama y le dice, oye, ¿qué pasó, hermana? La echo de menos. Claro, ahora me echa de menos. Si cuando voy ni me pesca. Y el enemigo usa esas cosas, hermano. Por más divertidas que le parezcan, usa esas cosas, ¿sabe para qué? Para robarle su semilla. Si lo importante, sí es importante que el pastor lo salude a todos, ¿verdad? Y siempre intenta hacerlo. Pero lo más importante es que aquí hay un pastor de los pastores. Aquí hay alguien que es más importante que el pastor. Y ese es el Señor. Y si el Señor me habló, y si el Señor me abrazó, y si el Señor me acarició en el culto, ¿qué más alegre me puedo ir que eso? Si el Señor me saludó y se despidió de mí. Amén. Satanás, como les dije, utiliza personas, palabras, que el mismo Dios nos llama ruin, mire, para arrancar de nuestro corazón lo que se había sembrado en nuestra Biblia, en nuestros corazones, ¿verdad? A través de la palabra, en nuestras vidas.
Isaías 32:6, estoy por terminar, chicos, me queda muy poquito, pero miren lo que dice. Porque el ruin, Garita, porque el ruin hablará ruindades. ¿Conocí esa palabra? ¿Conocí esa palabra, no? El ruin que habla ruindades. Puede decirle a alguien, hermano, estás puro hablando ruindades. ¿Ah? Es una nueva palabra, ¿verdad? Cuando estaba leyendo el texto, a mí me causó mucha gracia esta palabra. El ruin que habla ruindades. Diga conmigo, ruindades. Ruindades. ¿Ah? El ruin que habla ruindades. Y su corazón fabricará iniquidad. Nos ha pasado muchas veces. A gente ama, hermano. A veces no son hermanos, a veces son en la casa. A veces gente ama robarnos la bendición. Como que nos cargosea para que nos enojemos después de ir de la iglesia. Y después cuando nos enojamos, dice, a eso vaya a la iglesia. ¿Ah? A eso vaya a la iglesia. Eso estoy aprendiendo. Eso te enseñan allá. Andar enojado todo el día. Con cara de limón. ¿No es cierto? Pero mire, el ruin habla ruindades y su corazón fabricará iniquidad. ¿Para qué? Para cometer impiedad y para hablar escarnio contra el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Le está quitando el alimento, ¿verdad? La semilla. Por medio de este tipo de personas muchas veces viene inmediatamente Satanás a quitar la semilla de la palabra, que por medio de burlas, por medio de comentarios de crítica, de sus argumentos en contra de la sana palabra de Dios, nos quita la semilla. Póngase en pie. Termino con un último texto, Maite. Ezequiel 2:7. ¿Por qué termino con este texto? Porque este texto es algo que nos va a ayudar a entender algo que debemos tener claro. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Le hablarás, pues, que mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, dice el Señor. Pero lo que tenemos que tener claro es que nuestro Dios no nos va a dejar de hablar. Qué bueno es eso, ¿no? El Señor le dice al profeta, oye, vas a tener que hablarle igual. Escuchen o no escuchen, háblales. El Señor no va a dejar de hablarnos. El Señor no nos va a dejar de predicar su palabra. Usted quiera oír o no quiera oír, el Señor siempre le va a hablar. Y damos gracias por eso, ¿no? Porque a pesar de que muchas veces somos rebeldes, somos aquellos que se le arrebata la palabra del corazón, el enemigo llega y la roba, porque no la entendemos, porque estamos distraídos, porque amamos más nuestra propia forma de vivir que lo que el Señor nos está enseñando a vivir. O porque simplemente el enemigo llega, ¿verdad?, a través de otra persona y nos roba la palabra del Señor y nosotros lo aguantamos, ¿verdad?, nos enojamos. A pesar de eso, el Señor siempre nos va a estar hablando. Por medio de diferentes modos, por medio de diferentes maneras, el Señor nos va a estar diciendo, vuélvete a mí. ¿O no? ¿Quieren darle gracias al Señor? Te invito a cerrar sus ojos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta segunda parte, Señor, que hemos tenido.